Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a esta nueva clase de filosofía, clase número 11 ya, si no me equivoco. Y en esta clase vamos a trabajar, vamos a continuar con el trabajo ya con la última parte de la unidad 3, donde estamos viendo o estamos haciendo un recorrido por lo que hemos llamado filosofía moderna, y lo que vamos a hacer en la clase de hoy es hacer como una vueltita para atrás en el tiempo. Nosotras habíamos estado trabajando en el contexto del siglo XVII con las filosofías de Descartes, en el contexto del siglo XVIII con las filosofías de Hume y de Kant, y con estos tres filósofos lo que estuvimos problematizando o analizando fue cómo responden al problema o a la cuestión del conocimiento, que fue como un problema filosófico muy fuerte, muy importante en la filosofía de la Europa moderna, muy vinculado sobre todo con el desarrollo también del conocimiento y del avance científico y tecnológico de esta época. Vamos a trabajar hoy con otro problema de la filosofía moderna, que es el problema de la filosofía política. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ir siguiendo un poquito qué es lo que estamos. Esperen un cachitito, acomodo, ahí está, perfecto. Vamos a empezar entonces a trabajar con otro problema filosófico que también fue muy importante y significativo en la Europa del siglo XVII, del siglo XVIII, que tuvo que ver con precisamente la autoridad política, teniendo en cuenta que, como ustedes si vuelven a la ficha de cátedra que leímos, al contexto de la modernidad, precisamente entre los siglos XVIII, sobre todo, se produce esta transición de los estados monárquicos que habían vuelto a partir del siglo XV con la caída de la autoridad feudal, y estos estados monárquicos empiezan a decaer y empiezan a perder poder y autoridad y a ser cuestionados para empezar a surgir estados o gobiernos de tipo representativos, que son un poco los que se sostienen y los que mantienen muchos países del mundo hasta la actualidad. Las teorías que vamos a trabajar en esta clase son las teorías denominadas del contractualismo, y las vamos a trabajar teniendo en cuenta básicamente a dos autores que son dos filósofos ingleses del siglo XVII. Es decir, vamos a volver para atrás, vamos a volver al siglo XVII de Descartes, pero esta vez nos vamos a mudar de Francia a Inglaterra y vamos a ir a la Inglaterra del siglo XVII para ver los debates políticos que se vienen dando en esos momentos. Vamos a trabajar con el contractualismo de Thomas Hobbes y vamos a trabajar con el contractualismo de John Locke. Hay que decir que no fueron los únicos dos autores contractualistas. Por ejemplo, Immanuel Kant también, en términos políticos, elaboró una teoría contractualista. En Francia, Rousseau también es contractualista, pero yo elegí estos dos porque por un lado son significativos, importantes, y por otro lado presentan, vamos a ver cuando ahora a lo largo de la clase, miradas contrapuestas y muy diferentes con respecto a los temas de los que hablan las teorías contractuales. Son como dos miradas bien opuestas y diferentes, por eso las elegí. Antes de meternos en estos dos filósofos, vamos a ver un poquito en líneas generales qué es esto del contractualismo, en qué se basa, qué creencias o qué cuestiones problematiza y trabaja la filosofía contractualista. Lo primero que hay que decir es que la filosofía contractualista es una filosofía que surge en Europa precisamente alrededor del siglo XVII ante la necesidad de buscar un nuevo principio de legitimidad de la autoridad política. Quiero decir, venimos, imaginen ustedes, de un orden social, político, medieval, en donde la legitimidad política estaba basada en el derecho divino. Quiero decir, a ver, vamos a explicarlo más en criollo. Hablar de la legitimidad de la autoridad tiene que ver con preguntarnos por qué precisamente la legitimidad, lo legítimo es esto. ¿Por qué es legítimo? ¿Por qué está bien que yo obedezca a la autoridad política? ¿Qué derecho tiene el gobernante de gobernar? ¿No es cierto? En las filosofías medievales, el derecho de un gobernante a gobernar se lo daba Dios, ¿no es cierto? Los reyes monárquicos sostenían su autoridad fundados en la idea de que Dios los había elegido para gobernar.
Entonces la legitimidad de la autoridad, el derecho de gobernar, estaba dado por Dios, ¿no? Ahora, precisamente, si volvemos a las características de la modernidad, que ya hemos visto al comienzo de la unidad 3, cómo se va dando este proceso de antropocentrismo, de giro hacia el sujeto, la legitimidad de una autoridad política ya no puede estar en Dios y por lo tanto se da un proceso de búsqueda de una nueva fuente de legitimidad y de otros motivos que fundamenten por qué quien gobierna tiene el derecho de hacerlo. Prácticamente todas las teorías del contrato social se basan en dos ficciones. ¿Por qué ficciones? Porque cuando los teóricos del contrato social hablan de estos temas, no están hablando de estos temas suponiendo que de verdad ocurrió lo que ellos relatan, más o menos como cuando Descartes nos hablaba del genio maligno. Es una ficción, es una suposición que sirve para fundamentar o para legitimar la autoridad del Estado. ¿Cuáles son esas ficciones? Por un lado, la idea de que las personas tenemos ciertos derechos naturales que están fundados en un supuesto estado de naturaleza. El estado de naturaleza es esta primera ficción. ¿Qué es el estado de naturaleza? Es la suposición de cómo viviríamos las personas sin Estado, sin autoridad, ¿no? La mayoría de los teóricos contractualistas va a suponer que, o va para fundamentar la teoría, la autoridad política, se van a basar en la suposición del estado de naturaleza, es decir, en la suposición de una supuesta convivencia humana anterior al surgimiento de la autoridad del Estado. Para entender un poquito esta ficción del estado de naturaleza, podemos asimilarla o pensarla a comparación de cómo vivían las sociedades o las comunidades en las supuestas comunidades primitivas, ¿no? Entonces, la mayoría de estos teóricos va a sostener que ya en ese estado de naturaleza, incluso cuando todavía no existe la autoridad del Estado, las personas tenemos ciertos derechos naturales. Por lo tanto, las autoridades políticas deberían proteger esos derechos y no deberían vulnerarlos, ¿cierto? Y en este sentido es que estas teorías políticas modernas se van a correr de las teorías políticas antiguas y medievales que no suponen derechos naturales de las personas. Y la otra ficción, precisamente, que es la que le da el nombre a las teorías, es la ficción del contrato social. Estas teorías se llaman contractualistas precisamente por la idea de contrato social. Es decir, suponen casi todos estos teóricos que ese estado de naturaleza, por diferentes motivos, no puede ser sostenido en el tiempo y por lo tanto las personas necesitamos salir de ese estado de naturaleza y construir o generar una sociedad civil, un Estado, una autoridad política que nos organice. Y para construir esa autoridad política es que suscribimos, firmamos un pacto, un contrato social. Precisamente la figura del contrato social es lo que de alguna manera da respuesta a ese nuevo principio de legitimidad que los contractualistas están buscando. Si la legitimidad ya no está en Dios, ¿en dónde está? Está precisamente en la idea de el contrato. ¿Sí? El contrato social fundamenta el principio de soberanía popular, es decir, la soberanía, la autoridad en el estado de naturaleza es de la gente, es de cada individuo. Y a través del contrato social, cada individuo cede, le da la autoridad al Estado para que gobierne en su nombre. Es un poco el principio de la democracia representativa que fundamenta incluso en la actualidad los gobiernos de la mayoría de los estados del mundo. Esta figura del contrato, por otro lado, no tenemos que olvidarnos que lo que está haciendo en definitiva es fundamentar y legitimar un orden social y económico capitalista. Fíjense que no es inocente ni menor que estos teóricos hayan tomado precisamente la figura de un contrato. ¿Qué es un contrato? Cuando firmamos un contrato de alquiler, o cuando vendemos o compramos una moto, un auto y firmamos un contrato de compraventa. Un contrato es un pacto, en términos éticos es una promesa entre dos individuos aislados, en donde cada uno de los dos le da algo al otro a cambio de otra cosa, ¿no? Entonces, fundamentar la autoridad política nada más y nada menos que
en la figura del contrato, que es una figura tomada de la teoría económica, precisamente va a venir a apuntalar y ayudar a legitimar no solamente un Estado democrático o un Estado representativo, sino también un orden económico y social de tipo capitalista fundamentado en la figura de individuos económicamente libres y soberanos. Ya en esto vamos a profundizar un poquito más entre hoy y la clase que sigue. ¿Qué características tienen la mayoría de estas teorías contractualistas modernas? Aquí no estamos hablando solo de Hobbes y de Locke, sino que estamos hablando en general de todos los contractualistas. Por un lado, que se presentan como teorías típicamente modernas. Si ustedes volvieran para atrás, cuando preparen el final, si les interesa preparar la cuestión de la política, ya los sofistas hablaban del contrato social. Ustedes recuerdan que cuando veíamos el debate entre Sócrates y los sofistas, veíamos cómo los sofistas decían que la sociedad y la autoridad política eran en realidad consecuencia o producto de un pacto, de un contrato, que no era por lo tanto natural al ser humano el Estado ni la autoridad política, sino que era producto, consecuencia, construcción social y cultural. En contraposición, Sócrates, Platón, Aristóteles y los medievales van a pensar todo lo contrario, van a pensar que en realidad la autoridad política es parte de la naturaleza o incluso en la Edad Media, voluntad divina. Aquí los modernos rescatan esta teoría sofista, pero con una gran diferencia, que son teorías que se centran en el individuo, ¿sí? A diferencia de los sofistas, que eran teorías políticas centradas en las comunidades y en las sociedades. Cuando veíamos la unidad pasada, la filosofía griega, decíamos que para los contextos antiguos la sociedad, la comunidad es mucho más importante que el individuo. Acá en la modernidad ocurre todo lo contrario. Primero está el individuo. Por lo tanto, el contrato social ya no viene a organizar una sociedad común, sino que viene a organizar una sociedad común, pero con la finalidad fundamental de proteger derechos que son individuales, ¿sí? A diferencia de lo que ocurría con las teorías de los sofistas. Otra característica de estas teorías es que en general están fundamentadas histórica y filosóficamente de manera débil, dice el autor que yo elegí para prepararles la ficha de cátedra. ¿Qué significa que tienen una débil fundamentación histórica y filosófica? Por un lado, una débil fundamentación histórica porque, como dijimos hace un ratito, estas teorías se basan en una ficción. No es que estos teóricos creen de verdad que en algún momento de la historia de la humanidad las personas vivimos realmente en el estado de naturaleza, sino que las personas tenemos que pensar si, viviendo en el estado de naturaleza, querríamos o no la existencia de un estado. Entonces, y una de las críticas que se le hace a estas teorías es que precisamente requieren del consentimiento presente de los ciudadanos, ¿no? Una de las objeciones más importantes que se les hace a esta teoría es esto, es como que yo, Macarena, me tengo que hacer cargo del contrato y no vale para las generaciones que siguen, ¿no es cierto? Requiere del consentimiento presente de los gobernados. No se fundamenta en una tradición histórica como si otras teorías anteriores. Y por otro lado, son teorías heterogéneas, precisamente que no están de acuerdo en un montón de cuestiones. Nosotras vamos a ver aquí dos ejemplos, que son las teorías de Locke y Hobbes, que son un ejemplo claro de esto. Locke y Hobbes son los dos contractualistas. Los dos hablan del estado de naturaleza, del contrato social, pero tienen miradas completamente distintas del estado de naturaleza y del Estado político también. Y por otro lado, que precisamente a pesar de esa débil fundamentación histórica y filosófica, son teorías que dieron lugar a supuestos políticos muy importantes que se mantienen hasta el día de hoy. Hoy en día la mayoría de nuestros gobiernos se fundamentan en muchos supuestos que precisamente se basan y se sustentan en estas teorías contractualistas del siglo XVII, que dieron lugar a fundamentar las teorías políticas que se conocen con el nombre de teorías políticas liberales. El nombre de liberalismo es como un término muy amplio que se aplica a un montón de cuestiones, pero aquí estamos hablando de teorías políticas liberales por dos cuestiones. Por un lado, liberales en el sentido de que plantean la defensa de libertades,
pero por otro lado también en un sentido más restringido, si se quiere, liberales en el sentido de que son liberales porque fundamentan el liberalismo de tipo económico, es decir, el orden social capitalista. Ahí tienen escrito uno de los supuestos, la idea de consentimiento. Hoy en día seguimos teniendo esta idea, ¿no? Es que, qué sé yo, ¿por qué se cuestionan muchos gobiernos? Pensemos en el ejemplo de Bolivia, ¿por qué estaba tan cuestionado el gobierno boliviano? Precisamente porque era un gobierno que no se había basado en el consentimiento de los y de las ciudadanas bolivianas, porque había sido un gobierno impuesto por un golpe de Estado, ¿no? Esta idea de que un gobierno legítimo tiene que contar con el consentimiento de la gente, es el que da sentido, por ejemplo, a las elecciones que en prácticamente todos los países del mundo se hacen periódicamente. Es importante para que un gobierno sea legítimo que la gente lo haya elegido, es decir, que cuente con el consentimiento de sus ciudadanos y ciudadanas. Por otro lado, otros supuestos importantes es la idea de los derechos. Hoy en día seguimos manteniendo esta idea de que las personas tenemos derechos que son inalienables, que son inviolables, y que ningún Estado debería violentar. La autoridad política tiene derecho a decirnos qué hacer en un montón de cuestiones, pero no tiene derecho a violentar nuestros derechos básicos, ¿no? Nuestros derechos inalienables. Esta idea también surge de estas teorías. Y otra de los supuestos es precisamente la idea de igualdad. Recuerden que para las filosofías anteriores, para las filosofías antiguas y medievales, las personas no éramos iguales en el sentido de derechos, ¿no? Un Platón, un Aristóteles, dan por supuesto y por obvio que las personas nacemos desiguales, ¿no? Y lo mismo la filosofía medieval, precisamente las sociedades estamentales medievales, la figura de los títulos de nobleza, son precisamente figuras que dan cuenta de esta idea de que las personas nacemos desiguales. Para una persona medieval era obvio y lógico que la nobleza no era igual a la plebe, que de nacimiento había diferencias entre esas personas. Estas teorías van a venir a plantear esta idea de que las personas, seamos del estamento social que seamos, nacemos iguales en derechos. Y el problema precisamente que plantean estas teorías es el problema de la soberanía. Se preguntan por la soberanía. Cuando hablamos de la palabra soberanía, del concepto de soberanía, estamos hablando precisamente de este problema de legitimidad que señalábamos al principio. ¿Cuál es el fundamento del poder del Estado? Hablar de soberanía es hablar básicamente de dos preguntas que ya un poquito estuvimos señalando. Por un lado, ¿cuál es la fuente de la legitimidad del contrato? ¿Cuál es la fuente, perdón, de la legitimidad del Estado? Estoy leyendo contrato en la pantalla y dije contrato. Precisamente la respuesta de estas teorías va a ser que la fuente de legitimidad es el contrato social, es decir, el Estado, la autoridad política, es legítima porque se sustenta en la figura del contrato social. Y la otra gran pregunta es, ¿por qué yo tengo que obedecer al Estado? ¿Por qué yo, Macarena, tengo que pagar impuestos cuando el Estado me pide? Ahora en pandemia tengo que acatar las medidas sanitarias. ¿Por qué tengo que hacer lo que el Estado me dice? ¿Por qué tengo que limitar mi libertad en función de lo que el Estado me pide? Bueno, para estas teorías, la respuesta a esa pregunta es que yo tengo que hacerle caso a la autoridad política porque soy ciudadana y como ciudadano soy parte que suscribió el contrato. Vamos ahora sí a trabajar con la primera de las dos teorías que les presenté al comienzo, la teoría de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, del siglo XVII, autor inglés, tenemos que contextualizarlo en precisamente debates que se estaban dando en Inglaterra entre defensores de la monarquía absoluta y defensores de que se creara en Inglaterra la figura que existe hasta hoy, que es la figura del Parlamento, que un poco compensa y comparte autoridad política con el rey, ¿no? La figura del Parlamento como la figura precisamente de un organismo de gobierno representativo, elegido por el pueblo, y que limite, que ponga límites, y que acote la autoridad del monarca. La obra más importante de Thomas Hobbes se llama Leviatán, es una obra que él escribió en el año, que se publicó en realidad, él venía escribiendo
borradores de esta obra hacía mucho tiempo antes, pero en 1651 se publica esta obra, que es el Leviatán. Ya vamos a ver por qué este. En el caso de Thomas Hobbes, en este debate, en estas peleas que había en la Inglaterra de la época, él defiende la monarquía absoluta. Es decir, él es partidario de que el gobierno se mantenga como venía desde la Edad Media, es decir, que se mantenga la monarquía absoluta, pero con una salvedad, que no legitima la monarquía absoluta en la autoridad divina, como hacían las autoridades medievales, sino que sustenta o fundamenta la monarquía absoluta en la figura del contrato social, y por eso precisamente es contractualista. Vamos a ver tres temas precisamente, que es cómo entienden el estado de naturaleza, cómo entienden el contrato social y cómo entienden al Estado estos dos autores. Empecemos entonces con Hobbes a ver cómo entiende el estado de naturaleza. Para Hobbes, el estado de naturaleza es una guerra de todos contra todos. Es decir, en ese estado de naturaleza, donde las personas, en unas, no sé si la palabra comunidad en realidad no estaría bien, ¿no? En un estado, usando palabras de Hobbes, primitivo, salvaje, no tenemos autoridad, es decir, que yo puedo hacer lo que se me canta. Para Hobbes, esa situación genera una guerra de todos contra todos. En el Leviatán él usa la metáfora del lobo. Él dice que en el estado de naturaleza el lobo es el hombre, perdón, estoy trabada hoy, el hombre es el lobo del hombre. Muchos críticos después dijeron, no, en realidad está mal pensada esa metáfora, porque un lobo en general no destruye ni se pelea con otros lobos, digamos, destruye y se pelea con otras especies, no con otros lobos, pero bueno, en fin. Hobbes piensa el estado de naturaleza como un estado de guerra. El estado de naturaleza es insostenible porque es un estado de permanente guerra de todos contra todos. Es un estado de competencia brutal por los bienes, porque todo el mundo se quiere apropiar de los bienes, y esa competencia es sin reglas, porque no hay ninguna autoridad que imponga reglas. Precisamente entonces esto genera ese estado de guerra. ¿Y por qué el estado de naturaleza es un estado de guerra? Por la forma en que Hobbes entiende a la naturaleza humana. Para Hobbes la naturaleza humana tiene como tres tendencias que son naturales. Por un lado, la ambición. Yo quiero apropiarme de la mayor cantidad de bienes, soy egoísta, soy ambiciosa, yo quiero todo para mí, precisamente porque es una tendencia natural humana. Para Hobbes, el egoísmo y la tendencia a acumular, a covachar la mayor cantidad de bienes posible. Por otro lado, otra tendencia natural de los hombres es la vanidad, el deseo de poder, es decir, el deseo de dominar a otros hombres. No solamente quiero apropiarme de la mayor cantidad de bienes posibles, sino que pretendo dominar a otros hombres, y esto me lleva precisamente a más guerra para dominar. Y por otro lado, tengo una gran desconfianza de las otras personas. También es natural la desconfianza, es decir, yo por un lado quiero dominar al resto, pero por otro lado desconfío de que el resto también me quiera dominar a mí. Entonces, ¿qué hago? Dice Hobbes. La guerra preventiva. Aunque el otro no me haya hecho nada, por las dudas y ante la desconfianza de que haga algo, voy y lo ataco. A estas tres tendencias naturales se suma otra tendencia natural, que es el miedo a la muerte. Todas las personas por naturaleza tenemos miedo a la muerte. Entonces muchas veces esta guerra de todos contra todos encuentra el límite en el miedo. Yo me someto al otro porque veo que es más fuerte y tengo miedo a la muerte. En este estado de naturaleza, dice Hobbes, es insostenible, por ejemplo, que las personas se dediquen al cultivo de la tierra, o que se dediquen al arte, o que se dediquen a actividades que impliquen cierta tranquilidad. El estado de naturaleza es insostenible, es un estado de guerra, de permanente desconfianza y conflicto entre las personas. Pero en ese estado de naturaleza se dan al mismo tiempo dos condiciones que van a permitir que las personas superen el estado de naturaleza y suscriban el contrato social. La primera de esas condiciones es la igualdad. Las personas en el estado de naturaleza somos más o menos iguales entre nosotros. Y por otro lado, la libertad. Somos libres. Podemos suscribir el contrato porque yo en el estado de naturaleza soy completamente libre de hacer lo que se me cante. Cuando habla de igualdad, Hobbes no habla necesariamente de igualdad de derechos. Habla de igualdad en el sentido de que como somos todos parte de la misma especie, dice Hobbes, en general, si bien hay diferencias, no son demasiado grandes.
Es decir, somos todas las personas más o menos inteligentes, más o menos fuertes, más o menos poderosas. Las diferencias entre nosotros no son marcadas ni muy significativas como para justificar grandes desigualdades. Por lo tanto, la igualdad y la libertad, que son precisamente condiciones para suscribir un contrato, cuando yo suscribo un contrato lo suscribo en igualdad de condiciones y libremente, no compro ni vendo nada bajo coerción, sino libremente, por eso suscribo un contrato, precisamente esas dos condiciones van a ser como el caldo de cultivo que van a permitir que el estado de naturaleza sea superado y que se suscriba el contrato social. Vamos a ver entonces ahora cómo entiende Hobbes a esta figura del contrato social, ¿no? Precisamente el contrato social es el contrato que suscriben esos individuos en el estado de naturaleza, construyendo, creando la figura del Estado. Es decir, que el Estado es producto de la voluntad humana, no es una institución natural como para Platón, Aristóteles, Sócrates o los medievales. Y esa institución es organizada, es creada con un fin específico y concreto que es proteger los intereses individuales de las personas. Para eso está el Estado, para proteger mis intereses individuales. Fíjense al principio como dijimos que el contractualismo es una teoría fuertemente centrada en el individuo, ¿no? ¿En qué consiste el contrato? En que esos individuos en el estado de naturaleza delegan poder a la autoridad, al Estado, a cambio de que el Estado los proteja y les dé precisamente la tranquilidad y la paz que necesitan para dedicarse a sus negocios y a sus emprendimientos privados. Es decir, que el contrato social da origen a la aparición de dos figuras. Vieron, en un contrato en general hay dos figuras, un comprador y un vendedor, etc. Aquí las dos figuras a las que da lugar el contrato social son, por un lado, el soberano, el rey, la autoridad política, y por otro lado, el súbdito de ese rey. Y a partir entonces del contrato social se genera el Estado. Veamos ahora cómo entiende Hobbes a este Estado. Para Hobbes, el contrato social construye una autoridad política, un Estado que tiene que tener un poder absoluto, inquebrantable, pero que no es producto de la voluntad, sino del contrato. Las personas delegamos ese poder y para que la sociedad funcione, no vale que el contrato sea deshecho. Digamos, una vez que el contrato es suscripto, no puede deshacerse, no puede volverse para atrás. Y de ahí toma precisamente el nombre de la obra, de la figura del Leviatán. El Leviatán es un monstruo que aparece en la Biblia, ¿no? Que abarca, digamos, que abarca todo. Esta es la idea del Estado, ¿no? Una autoridad política omnipresente, que funcione como un Dios terrenal. Dios, precisamente Hobbes compara a la autoridad del Estado, con el Leviatán, con precisamente la figura divina espiritual, digamos. Entonces, el Estado que se construye a partir del contrato social es como un leviatán en el sentido de que tiene una autoridad absoluta, indiscutible, inquebrantable y tiene derecho a decirnos qué tenemos que hacer. Ante la objeción de que, bueno, muchos le decían, pucha, pero entonces, si ese soberano tiene autoridad absoluta, puede que se vuelva un tirano y que al final las personas estemos peor que estábamos en el estado de naturaleza. No, dice Hobbes, para él es preferible siempre que el Estado sea abusivo, que sea autoritario, antes que la vuelta al estado de naturaleza, que es una guerra de todos contra todos. Él defiende en este texto la monarquía absoluta. Para él precisamente la monarquía absoluta es la forma de gobierno ideal, en donde toda la autoridad está concentrada en ese estado absolutista, en ese leviatán que directamente abarca todas las esferas de la vida y protege de alguna manera nuestros intereses individuales. En contraposición a la teoría de Thomas Hobbes, tenemos a otro filósofo inglés de la misma época, del siglo XVII, que es John Locke. A John Locke ya lo nombramos porque Locke es el pionero de la teoría empirista. Cuando nosotros vimos empirismo, no trabajamos el empirismo con la teoría de Locke, sino con la teoría de David Hume. Pero David Hume, para elaborar su teoría empirista, se basa de alguna manera en Locke.
Pero acá nosotras no vamos a tomar la teoría del conocimiento de Locke, sino la teoría política. Antes de seguir, una observación también sobre David Hume. David Hume, que es posterior a estos autores, recordemos que estamos volviendo para atrás en la línea de tiempo histórica. David Hume es muy crítico con las teorías del contrato social. Y él hace dos objeciones, digamos, que son bastante interesantes. Una objeción que ustedes la tienen en la ficha de cátedra, que es una objeción histórica, precisamente cuando decíamos recién que estas teorías tienen como una débil fundamentación histórica. David Hume les objeta esto. David Hume les dice, a ver, miren en la historia de la humanidad, dice Hume, miren, es consecuente, ¿no?, con su empirismo, miren lo que ocurrió en la experiencia de cualquier sociedad, de cualquier comunidad política. Todo gobierno se fundó siempre en la violencia, dice Hume. Miren en la historia, todo gobierno se fundó porque un pueblo invadió al otro, porque hay dominios, conquistas, guerras. No hay prácticamente ningún gobierno cuyo origen sea un contrato, ¿no? Un contrato voluntario de ciudadanos. Esto por un lado una objeción histórica. Pero otra objeción que le hace Hume, él pone un ejemplo que es un poco muy ilustrativo de la idea del contrato social, ¿no? Hume dice, los teóricos del contrato social suponen algo parecido a lo que supondría, imaginemos que vamos en el medio del mar en un barco, ¿no? Y que el mar está picado y que no hay ninguna costa cerca, que estamos en el medio del mar, arriba de un barco. Entonces el capitán del barco nos dice que obedecemos a la autoridad de él, no por obligación, sino por consentimiento, porque si no quisiéramos obedecer su autoridad, tranquilamente podríamos no suscribir el contrato, podríamos no obedecerles e irnos. Entonces Hume se pregunta, ¿a dónde nos vamos a ir si estamos en un barco en el medio del mar? ¿Qué hacemos? La única opción a escaparnos de esa autoridad es tirarnos al mar, ¿no? Entonces Hume dice, bueno, lo mismo le pasa a los pobres campesinos ingleses. Estos teóricos suponen que, digamos, el hecho de aceptar, de vivir en el territorio de un Estado, es prueba de que estamos suscribiendo el contrato, ¿no? La suscripción del contrato, dicen los contractualistas, no es porque vamos y firmamos, ¿no? La prueba de que estamos dando un consentimiento presente al contrato es que vivimos en los límites del Estado y que de hecho aprovechamos los beneficios del Estado, porque, qué sé yo, aprovechamos los caminos que el Estado construye, aprovechamos, qué sé yo, lo que el Estado nos da, y a cambio hacemos también lo que el Estado nos pide. Eso es prueba de que suscribimos el contrato, ¿no? Y Hume les pregunta, y bueno, ¿y el pobre campesino que es totalmente explotado por la autoridad política, a dónde se va a ir si no quiere suscribir la autoridad del Estado? ¿No? ¿A dónde se va a escapar? Bueno, volvamos a esta digresión sobre Hume, volvamos a la teoría de Locke. Locke, en el caso en estos debates que hablábamos recién de la Inglaterra del siglo XVII, se ubica en la vereda contraria de Hobbes. Él es defensor de un gobierno representativo, él no está de acuerdo con los gobiernos monárquicos, y su teoría se construye fundamentalmente peleando, entre comillas, debatiendo con otro teórico inglés que fue Robert Filmer, que Robert Filmer era uno de los representantes que defendía la monarquía apelando a los argumentos del origen divino del gobierno propio de las teorías, si se quiere, medievales. Vamos ahora a los mismos tres elementos que vimos con Hobbes: estado de naturaleza, contrato social y Estado. Con respecto al estado de naturaleza, para Locke, a diferencia de para Hobbes, el estado de naturaleza es un estado en donde todas las personas tenemos derechos naturales, y esos derechos naturales están fundamentados, basados en que todas las personas tenemos razón. Todas las personas tenemos una cualidad en común, que es la razón. En este sentido se parece de alguna manera a la teoría kantiana, ¿no? Que nos da algunos derechos individuales inalienables. ¿Cuáles son esos derechos? Derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada está con mayúsculas porque ya vamos a ver que es uno de los derechos fundantes en la teoría de John Locke. Pero estos tres derechos, fíjense, son naturales, no son derechos reconocidos por un Estado, son derechos que las personas tenemos por el simple hecho de haber nacido personas y no miembros de otra especie.
Fíjense cómo, y esto es lo que precisamente hace a la teoría de Locke fuertemente liberal, Locke es un pionero de las teorías económicas liberales, la propiedad privada para Locke es un derecho natural. No es un producto ni una consecuencia de la sociedad capitalista, como de hecho lo es, sino que para Locke es un derecho natural que las personas tenemos por el simple hecho de haber nacido seres racionales. A diferencia de Hobbes, entonces, el estado de naturaleza es un estado en donde reina la libertad y la igualdad. Acuerda con Hobbes en que no hay autoridad en el estado de naturaleza, pero esa falta de autoridad no genera una guerra de todos contra todos, sino que genera un estado de perfecta libertad e igualdad entre las personas. Y en ese estado de perfecta libertad e igualdad rige, dice Locke, una ley natural. Fíjense, si Hobbes, para pensar la naturaleza humana, había hecho hincapié en el egoísmo, en la ambición, en la desconfianza, Locke hace hincapié en que la razón, naturalmente, sin que haya ninguna autoridad, en el estado de naturaleza, la misma razón me dicta una ley natural. ¿Cuál es esa ley natural que me dicta la razón? Que yo no me meto en la vida del resto si ellos no se meten en la mía. Quiero decir, yo no atento contra la vida, contra la libertad, ni contra la propiedad del resto, siempre y cuando el resto no atente contra mi vida, contra mi libertad, ni contra mi propiedad. Dice Locke que esta ley natural es como precisamente innata, es una ley que la propia razón nos dicta a las personas y que por lo tanto no hay necesidad de pensar un estado de naturaleza como un estado de guerra de todos contra todos. Para Locke, cuando Dios crea el mundo, lo crea como una propiedad común. El mundo no es propiedad privada de nadie. El mundo está dado por Dios, dice Locke, a la humanidad como propiedad común para todos. Pero entonces, ¿de dónde sale la propiedad privada como derecho natural? Del trabajo. Para Locke, el trabajo humano es el que construye y el que crea la propiedad privada. A ver, por ejemplo, en el estado de naturaleza hay, qué sé yo, un pedazo de tierra. Ese pedazo de tierra no es de nadie. Ahora, cuando viene alguien y empieza a remover esa tierra, ponerle semillas, regarla, cuidar las plantitas que crecen, esas plantitas, no sé, se convierten en un manzano y ese manzano da frutos, ese manzano es propiedad privada de la persona que se tomó todo ese trabajo, ¿no? El trabajo es la actividad que para Locke da origen a la propiedad privada y que justifica el por qué ciertos bienes son míos y no del resto, ¿no? Esa propiedad privada, para Locke, es de tres cosas fundamentalmente. Todas las personas tenemos propiedad privada sobre nuestra propia vida, sobre nuestras acciones, somos libres, y sobre nuestros bienes, precisamente esos bienes a los que les pusimos trabajo, que tenemos gracias a nuestro trabajo, son nuestros. Una de las preguntas que ya en el siglo XVII se le hacían era, bueno, ¿y cuáles son los límites de esta propiedad privada? ¿Puede una persona apropiarse de absolutamente todos los bienes disponibles de algo? En el estado de naturaleza, Locke señala que el límite más natural y más directo a la apropiación desmedida, es decir, a esta ambición que señalaba Hobbes, de que yo me quiero apropiar de todo, es el hecho de que en la naturaleza los bienes de que disponemos son perecederos, ¿no? Es decir, yo no puedo apropiarme de 800 manzanos porque, qué sé yo, uno me va a servir, me voy a comer las manzanas de uno, pero los otros 799 se me van a pudrir. El simple hecho de que los bienes naturales son perecederos le pone límites a la posibilidad de los bienes que me puedo apropiar. Y el otro límite es precisamente el trabajo. Yo no puedo apropiarme de más bienes de los que puedo trabajar. Por lo tanto, la propia actividad del trabajo le pone límites a la apropiación de los bienes. Después, bueno, hay otro problema que van a leer después en la ficha de cátedra que tiene que ver con qué pasa con la herencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo me muero? Los bienes míos son de mi hijo, entonces mi hijo se apropia de los bienes que yo dejé, más de los que él trabaja, y ahí ya la cuestión es otra. Pero ese debate lo van a ver después en la ficha de cátedra. El tema es que este panorama, así como lo estamos pintando, no justifica la creación del contrato social. Hasta aquí
no haría falta un contrato social, porque el estado de naturaleza es como un contrato de equilibrio, es como un estado de perfecta libertad, perfecta igualdad, en donde no haría falta una autoridad política. Sin embargo, Locke reconoce como un segundo momento del estado de naturaleza que tiene que ver con la invención del dinero. En algún momento del estado de naturaleza, las sociedades inventaron el dinero. Y el dinero permite reemplazar esos bienes perecederos que estaban en la naturaleza por otro bien, que es la moneda, el dinero, que no es perecedero, que permanece. Entonces el dinero sí permite la posibilidad de acumulación y de que una persona se apropie de más cosas de las que y este segundo momento, además, genera conflictos, y lo que Locke señala es que, en general, en el estado de naturaleza no hay conflictos, pero si llega a haber un conflicto no hay forma de pararlo. Al no haber autoridad, no hay quien pare un conflicto cuando se desata en el estado de naturaleza. En el estado de naturaleza yo no le hago daño a nadie, pero si a mí me hacen daño, dice Locke, ahí sí tengo derecho de hacerle daño al otro. Si a mí, qué sé yo, alguien viene y me mata a un ser querido, es la ley del talión, ojo por ojo, yo tengo derecho a ir y matar a un ser querido al otro. Cuando ocurre eso, se desata un conflicto que es imparable, porque yo hago justicia por mano propia y el otro también hace justicia por mano propia. Entonces, ahí sí hace falta el contrato social para organizar, para proteger los derechos y los bienes de las personas y para, de alguna manera, organizar esta posibilidad de intercambio que el dinero genera. Vamos entonces ahora al segundo elemento, que es el contrato social. ¿Cómo entiende Locke el contrato social? Precisamente a partir de esto que decíamos, la imposibilidad de detener el conflicto una vez que se desata en el estado de naturaleza. El contrato social genera un estado, igual que en Hobbes. Igual que en Hobbes, el Estado es producto de la voluntad de los individuos para proteger intereses individuales, pero esos intereses individuales, que son los que dijimos recién, estos tres derechos, mi propiedad privada, mi vida y mi libertad, son derechos que ni siquiera el Estado puede violar. Y aquí hay una diferencia con Hobbes. Para Locke, el Estado no puede ser absolutista ni autoritario porque tiene un límite y son precisamente esos derechos naturales. Esos derechos naturales son míos por naturaleza. Por lo tanto, el Estado no puede meterse en mi vida privada, en mi libertad y en mi propiedad privada. Bien teoría liberal, más liberal no se consigue. Precisamente a partir del contrato social yo delego mi autoridad, delego este derecho de que hablábamos recién a hacer justicia por mano propia, mi derecho de castigar al otro cuando me lastima, lo delego al Estado y a cambio el Estado protege esos derechos que yo tengo. No puede tampoco violentarlos. Igual que en Hobbes y que en cualquier contrato, el contrato social en Locke genera también dos figuras, pero esas dos figuras ya no son el soberano y el súbdito, sino que esas dos figuras son la autoridad política representativa y no un súbdito, sino un ciudadano en donde ya, digamos, a partir del contrato social, la sociedad humana pasa a ser una sociedad civil, regida y organizada a través de la figura del Estado. Y el tercer elemento, dijimos, estado de naturaleza, contrato social y Estado. El Estado precisamente tiene esta función para proteger esos derechos inalienables, ni siquiera el Estado puede violentar. Locke defiende en este sentido la división de poderes precisamente para limitar esta posibilidad del Estado de estar a cargo de una persona, si se quiere, ambiciosa o que se extralimite y que intente violentar los derechos de las personas. Y para Locke, a diferencia de Hobbes, precisamente cuando una autoridad se convierte en tiránica, cuando el Estado se vuelve autoritario, los ciudadanos tienen derecho a rebelarse. La presencia de una autoridad abusiva para Locke sí justifica que las personas nos sublevemos y que volvamos de alguna manera a una especie de estado de naturaleza y suscribamos un nuevo contrato con otra autoridad. Sin embargo, Locke señala una cosa bastante interesante y que nos permite también analizar, si se quiere, la política del presente. Locke señala, dice, no tengan miedo. La experiencia histórica demuestra que para que una sociedad se subleve
decida romper el contrato con una autoridad y volver al estado de naturaleza, las faltas de la autoridad tienen que ser extremadamente graves. Las rebeliones siempre se producen cuando la gente no da más. Mientras tanto, las autoridades pueden abusar tranquilas que no pasa nada, la gente no se subleva a no ser que la cuestión sea muy grave. Para cerrar con Locke, en la ficha de cátedra yo les marco dos cuestiones. Por un lado, que Locke defendía la tolerancia religiosa, ya van a leer ahí con dos excepciones, que eran las personas ateas y las católicas. Con esos dos no había que ser tolerantes, ni con los católicos ni con los ateos. Pero después, digamos, y estas ideas son de alguna manera pioneras, ¿no? Fíjense, en la Edad Media no había libertad religiosa posible. Locke defiende que los estados promulguen y promuevan la tolerancia religiosa, que al interior del Estado puedan convivir diferentes religiones, y por otro lado, la mirada que tiene Locke sobre la pobreza. Esto es bastante interesante porque estas teorías se siguen escuchando hasta 400 años después, ¿no? Fíjense, si nosotros dijimos antes que el origen de la propiedad privada era el trabajo, y que mi propiedad privada era fruto de mi trabajo, la conclusión más lógica y directa que este autor saca es que entonces el pobre, que no tiene propiedad privada, no tiene propiedad privada porque no trabaja. Entonces, aquí nacen estos discursos que asocian a la pobreza con la vagancia, con la carencia de trabajo y con la falta de voluntad de trabajar. Todo esto unido a los discursos religiosos de las religiones protestantes que se sustentan en la Biblia para defender precisamente la idea del trabajo, ¿no? Para Locke, Dios quiere que el hombre trabaje, por lo tanto el hombre que no trabaja también está incumpliendo la voluntad divina. Estos discursos, por lo tanto, Locke promueve leyes muy duras contra la pobreza. La Inglaterra del siglo XVII estaba llena de pobreza, llena de mendigos. La clase que viene, cuando veamos Marx, vamos a problematizar más esto. Pero Locke precisamente es partidario de castigar a los pobres por su propia pobreza y culpa al pobre de su propia pobreza. Bueno, hoy en día, por un lado, estos discursos dan origen a las teorías meritocráticas, esta idea de que el que es rico porque hizo mérito para hacerlo, y el que es pobre porque no hizo suficiente mérito, muy cuestionadas, obviamente. Y por otro lado, estas teorías del derrame, que Locke suscribe, hoy se llaman teorías del derrame, en esa época no se llamaban así, pero esta idea de que precisamente el Estado no tiene que intervenir, no se tiene que meter en la propiedad privada, por lo tanto no tiene que ponerle límites a la acumulación, y que el hecho de permitir que los ricos se hagan cada vez más ricos va a generar, digamos, que el derrame, ¿no? Y que mejore también la situación de los más pobres, ¿no? Esta es un poco la teoría del derrame, como que los pobres, las obras de los ricos iban también a mejorar la situación de los pobres. Esta es un poco la lógica que usa Locke también para sustentar esta idea de que el Estado no se puede meter en la propiedad privada y por lo tanto no puede poner límites a la apropiación y a la acumulación desmedida por parte de algunas personas. Bueno, para cerrar, vamos a ver algunas críticas feministas que se le han hecho al contractualismo. Cuando hemos trabajado con Platón, con Aristóteles, hemos abordado las críticas de las teóricas feministas a estos autores. Por ahí cuando vimos teoría del conocimiento las habíamos dejado un poquito de lado. Vamos a volver ahora, y vamos a tomar los aportes de una filósofa australiana, Carol Patman, que escribe un texto que se llama El contrato sexual. No sé cómo se pronuncia, Carol Patman, no sé. Ella escribe, pues, fíjense el título, ya es bastante sugerente. Ella escribe un texto que se llama El contrato sexual, donde precisamente se pelea y cuestiona a las teorías contractualistas. Para esta autora, el contrato social del que acabamos de hablar es un contrato que ha construido, digamos, libertad para los varones y sujeción para las mujeres, ¿no? Y esta es una pregunta que ya se hace: ¿por qué el contrato social es un contrato que se sustenta en la suposición de la libertad solamente de los varones y no problematiza la libertad de las mujeres? Es un contrato de sujeción y de subordinación para las mujeres, ¿no? Por un lado, el cuestionamiento es este, ¿no? Por un lado,
Fíjense, las ideas de la modernidad vinieron a construir nuevos ideales de libertad natural. Se pelearon con los ideales de la antigüedad y de la Edad Media en el sentido de cuestionarle a la Edad Media esta idea de desigualdad natural, y de decir, a ver, no, las personas no somos desiguales por naturaleza, tenemos iguales derechos. Y sin embargo, ese cuestionamiento no llegó al cuestionamiento del derecho patriarcal, ¿no? Esa igualdad de derechos era una igualdad de derechos naturales solamente para los varones. Con respecto a las mujeres, siguieron subsistiendo figuras, incluso figuras jurídicas, y aquí no estamos hablando solamente de cuestiones de filosofía, sino que estas doctrinas filosóficas dan lugar a medidas políticas y a leyes concretas de los estados que demuestran la pervivencia del mismo derecho patriarcal que vimos prácticamente en Aristóteles, o pues resignificado, pero en definitiva superviviente, digamos, a todos estos cambios, ¿no? Y Pateman lo que sostiene en el contrato sexual es que precisamente el contrato social supone, se sustenta, se basa en el derecho masculino al sexo, es decir, en el derecho masculino de acceder al cuerpo de las mujeres. Y ahora vamos a explicar un poquito mejor esta idea. ¿Qué es este contrato sexual que subyace al social y que es previo al contrato social? Por un lado, es un contrato que desnaturaliza desigualdades, como decíamos recién, esta idea de que las personas nacemos desiguales por naturaleza se problematiza, se desarma. Precisamente los ideales de la Revolución Francesa son un claro ejemplo de cómo se han desnaturalizado estas ideas de que las personas somos desiguales por naturaleza. Pero naturaliza la ideología patriarcal. El contrato social naturaliza la idea de que las mujeres tenemos que estar relegadas al ámbito privado, porque quien suscribe el contrato social son los ciudadanos varones, no somos las mujeres. De hecho, si miramos la política de la mayoría de los países, las mujeres votamos no hace tanto tiempo. Se suponía que ya los varones votaban por nosotras, entonces fíjense, ya en el derecho al voto hay una suposición de que el ciudadano que suscribe el contrato, que el ciudadano que tiene derecho a darle legitimidad a una autoridad política es siempre el varón, nunca la mujer. Por lo tanto, se naturaliza el patriarcado al tiempo que se desnaturalizan otras desigualdades, ¿no es cierto? Las mujeres no somos sujetos, no somos ciudadanos que suscribimos el contrato, somos objetos del contrato. Las mujeres somos parte de lo que los varones contratan y de lo cual los varones se apropian, ¿no? Y además se naturaliza esta distinción que ya veíamos en Aristóteles entre público y privado. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos la teoría política de Aristóteles, veíamos esta distinción entre lo público y lo privado. La diferencia es que para Aristóteles lo público y lo privado eran como esferas interconectadas y abarcativas, ¿no? Lo privado estaba incluido dentro de lo público en algún sentido. Aquí no, aquí en la modernidad ya lo público y lo privado no se piensan como abarcándose mutuamente, sino que lo público está por un lado y lo privado por el otro. Cuando hablamos del contrato social, hablamos pura y exclusivamente de la esfera pública, que es una esfera masculina, política, y que no problematiza las relaciones familiares. Las relaciones familiares siguen siendo patriarcales, siguen siendo desiguales, siguen sustentadas en el derecho masculino a la autoridad absoluta e indiscutible, como señalaba ya Aristóteles en el siglo IV a.C. Pateman en el texto, en el contrato sexual, toma los derechos de la teoría de Filmer, del cual ya hablamos, en la ficha de cátedra van a ver un poquito más, pero ella se pregunta, bueno, a ver, en la teoría de Filmer, ¿en qué se supone que se sustenta la autoridad política? En el derecho patriarcal heredado. Filmer, ¿qué es lo que decía? Filmer decía que un rey tenía derecho a gobernar porque cuando Dios creó al mundo, Dios creó al primer hombre que era Adán. Como era el único hombre, Dios le dio a Adán la potestad, el gobierno, digamos, sobre el mundo. Adán tuvo hijos y le heredó esa autoridad a su hijo varón mayor. Y por lo tanto, cada rey es de alguna manera, dice Filmer, descendiente de algún hijo, algún nieto, desciende de Adán.
Esta es básicamente la justificación de Filmer que sustenta la legitimidad del gobierno de los reyes y que Locke va a criticar fuertemente. ¿Qué es lo que dice Pateman aquí? Es claro en Filmer que el derecho patriarcal es un derecho patriarcal que se sustenta en el derecho del rey de disponer del cuerpo de la reina, ¿no? Para que Adán le herede la autoridad a su hijo varón mayor, tiene que haber tenido previamente el derecho de acceder al cuerpo de Eva sin ningún tipo de discusión para precisamente poder legar esa autoridad. Entonces, ese derecho patriarcal, que es entre varones, supone y no problematiza que esos varones para generar descendencia tienen que acceder a los cuerpos de las mujeres, en donde, de lo cual no se habla, digamos, por eso el contrato sexual. ¿Qué pasa con los contractualistas? Los contractualistas pelean con esta idea, desnaturalizan al Estado como natural, dicen que el derecho no es un derecho patriarcal, es decir, eh, quitan a la autoridad política esta metáfora familiar, ¿no? Para Filmer el derecho patriarcal es precisamente como un derecho de familia. La autoridad política se basa en el derecho del padre, por eso patriarcal. Para los contractualistas no, el Estado no es como un padre de familia, el Estado es producto de un contrato, pero el derecho patriarcal al interior de la familia sigue indiscutible, sigue inmutable, sigue igual, ¿no? Eh, Por lo tanto, las mujeres no somos iguales. Y en ninguno de los dos casos somos iguales, ni en el estado de naturaleza, porque si hubiéramos sido iguales en el estado de naturaleza podríamos haber suscrito el contrato social, ni tampoco en el estado que surge como producto del contrato social. Y esto, repito, no son solamente doctrinas filosóficas, son ejemplos concretos que podemos ver en la teoría política. Las mujeres, qué sé yo, no podíamos administrar nuestros propios bienes, no podíamos viajar sin un permiso de nuestros maridos o de nuestros padres, no teníamos la patria potestad de nuestras hijas y de nuestros hijos, ¿no es cierto? No podíamos acceder a estudios universitarios, es decir, todas estas políticas concretas que limitaban derechos a las mujeres se sustentan precisamente en la idea de que las mujeres somos desiguales, en un contexto en que está precisamente problematizando la idea de igualdad. Esto es lo que señalan estas autoras feministas, ¿no? La modernidad es el momento en que se rompe con esta idea de que las personas somos desiguales por naturaleza, pero no con el caso de las mujeres. Las mujeres seguimos siendo desiguales, por lo menos desde la teoría, ¿no es cierto? Las mujeres somos desiguales. Ahora se pregunta esta autora, ¿y por qué las mujeres hubiéramos suscrito un contrato sexual? Si seguimos la lógica del contrato social, la lógica del contrato social es que las personas aceptamos la autoridad del Estado, porque si bien el Estado limita nuestra libertad, nos da beneficios, nos cuida, nos protege. Bueno, ¿por qué las mujeres aceptaríamos suscribir un contrato sexual que nos convierte en objetos, en cuerpos disponibles para que los varones reproduzcan su autoridad y su derecho patriarcal? La justificación que Carol Pateman encuentra, que aparece en la mayoría de los relatos, ella elabora una argumentación muy compleja basada en el psicoanálisis que yo no tomé, porque no sé si conocen el psicoanálisis, aparte es como bastante complejo lo que ella plantea, pero dicho así muy sintéticamente, la mayoría de las explicaciones míticas que aparecen en la mayoría de las culturas tienen que ver con la idea de la violencia. En realidad, las mujeres fuimos expropiadas de la autoridad a través de un acto de violencia. Pensemos en Adán y Eva, ¿no? Pensemos en el mito de Pandora entre los griegos. En la mayoría de las culturas, las mujeres somos indiscretas, curiosas, nos extralimitamos, es decir, hacemos cosas que justifican el hecho de que no podemos tener autoridad, ¿no es cierto? En la Biblia, para los cristianos, las mujeres somos las culpables del pecado original. En la caja de Pandora, Pandora se la manda, abre la caja y es culpable de todas las desgracias y los males del mundo. Es decir, siempre las mujeres somos culpables de los males y por lo tanto esta característica que tenemos justifica que los varones a través de un acto de violencia nos hayan expropiado esa autoridad o esa posibilidad de participar del espacio público. El contrato social permite para Pateman
una alianza entre varones, que son todos, digamos, ciudadanos que suscriben el contrato social, al margen de que después esos varones sean desiguales entre sí, es decir, varones de diferentes sectores sociales. La figura del ciudadano abarca tanto al rico como al pobre, abarca tanto a las personas de clase alta, media, baja, es decir, el pobre campesino que es explotado por otros varones en su trabajo, en su casa sigue siendo el padre de familia. Entonces hay como, precisamente dicen estas autoras, este contrato social legitima el hecho de que todos los varones, aunque sea en su casa, tengan algún tipo de autoridad, incluso cuando después puedan llegar a ser explotados eh, por otros varones en otros ámbitos. Bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Suerte, espero que nos vemos entonces la semana que viene, nos encontramos para trabajar el último tema ya de la unidad 3. Saludos y espero que se haya entendido.